estar aqui de novo com mais uma dos bate-papos desse módulo, e a gente segue em parceria com o projeto Desmistificando RI da Jor, e o nosso convidado de hoje é o Alberto, então eu vou deixar a Jor se apresentar e depois ele, e é isso. E a gente já começa. Oi, gente. Meu nome é Jordana. Eu sou idealizadora do projeto Desmistifique RI no Instagram, que é um projeto que busca a democratização do acesso ao conhecimento na área das relações internacionais, que é a minha área. Eu sou estudante concluinte do curso de Relações Internacionais na UFGD. E agora eu estou com o projeto Dourados Mundi, e a Lorena me convidou para fazer parte desse curso incrível, que é sobre a valorização do SUS, e eu convidei o Alberto para participar desse bate-papo com a gente, falar um pouco sobre a saúde pública na Argentina. Entonces, Alberto, puedes presentarse y hablar un poco de dónde hablas y todo eso. Bueno, en principio, hola Lorena, hola Jordana. Yo soy Alberto Isaac Silva, soy médico cirujano, recibido desde una universidad pública. Vivo al norte de la Argentina. Aquí en la Argentina nosotros tenemos un sistema político democrático que se basa en un sistema federal, que es importante saber, lo cual le permite a cada provincia moverse dentro de un esquema constitucional, porque tiene algunas facultades que son reservadas para cada provincia. O sea, el país puede dar algunas líneas políticas, pero cada provincia a su vez tiene la libertad de poder adaptar un modelo particular de política pública. Mi provincia se llama Corrientes, representamos el 2,5% de la población total del país. Bueno, yo soy de aquí, de Corrientes mismo. Tengo mi formación como maestrando en Sistema de Salud y Seguridad Social, así que puedo contarles algo en relación a lo que sé de la materia. Qué bueno. Listo, entonces vamos a empezar hablando un poco del funcionamiento del sistema de salud pública en la Argentina. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo es la estructura y cómo se hacen las cosas? Bien, la Argentina tiene un sistema, como bien lo decían, es un sistema público, es de acceso gratuito, pero a su vez tiene una subsegmentación. La Argentina tiene un sistema segmentado de prestación de salud en 3 subsistemas. Un subsistema que se llama el subsistema público, que es absolutamente gratuito para todos los ciudadanos de la Argentina, inclusive a extranjeros o a personas que no residan en el país y que estén de paso, le dan cobertura absolutamente gratuita sobre una canasta prestacional básica que está garantizada por la Constitución. A su vez, el sistema de salud de la Argentina tiene un subsegmento ligado al trabajo, que es el denominado de la seguridad social, que incluye a todos aquellos que tienen relación de dependencia, o sea, que trabajan formalmente y tienen la obligación de aportar para poder asegurarse una cobertura médica. El sistema de salud pública cubre procedimientos de alto costo como exámenes, cirugías, hospitalizaciones, no sé, las enfermedades crónicas, tratamiento del cáncer. ¿Cómo pasa eso? Sí, el sistema público tiene una canasta básica de prestaciones que cubre inclusive procedimientos de alto costo. Por ejemplo, hay un programa específico que se brinda a personas que tienen el acceso a una pensión especial porque tienen una enfermedad muy rara, de muy alto costo, y el Estado le cubre esas prestaciones a esas personas, por decir una enfermedad fibroquística, que es de muy alto costo. El Estado le asegura el acceso no solamente
a los procedimientos quirúrgicos, sino también a toda la cobertura de salud que necesita esa población vulnerable. El Estado tiene una línea general de cobertura gratuita, pero a su vez crea subprogramas especiales. Cubre HIV, cubre enfermedades crónicas, hace atención especial sobre la maternidad, sobre niños, y tiene un programa especial para adultos que es muy conocido a nivel mundial, que es la cobertura que se hace desde la Seguridad Social al PAMI. El PAMI es la cobertura de la obra social para aquellas personas que se han jubilado, que se han retirado después de haber hecho todos los años de aporte de trabajo, tienen una cobertura de salud que representa casi 9 veces el presupuesto que maneja el Ministerio de Salud Pública de la Nación. O sea, hay programas de distintas dimensiones dentro del país, todos con acceso gratuito para las personas que hayan hecho aportes previamente y en algunos casos de alta complejidad para la población en general. Así, entonces, ¿son para todos o solo para las personas que no pueden costear? Es para todos. Para Todos tienen el derecho a acceder a cualquiera de esos servicios. No Sí, importa de dónde vengan, no importa la clase social ni su relación económica. bien, gracias. Listo. ¿Y alguien de tu familia o vos ya ha experimentado algún procedimiento de alto costo, algún examen, ya han hecho algún procedimiento a través del sistema de salud pública? Sí, a lo largo de la historia de salud de cada uno de los miembros de la familia, siempre nos ha tocado en alguna u otra oportunidad tener ese acceso por una situación de emergencia, por ejemplo. En el caso particular nuestro, nosotros venimos de una familia que va vinculada al trabajo y tenemos una cobertura de salud vinculada al trabajo. Pero en situaciones de emergencia, por ejemplo, un accidente, yo en el caso particular tengo un hermano que ha recibido un shock de electrocución que terminó requiriendo alta complejidad, una internación de terapia intensiva. Eso se hizo en el sistema público, con acceso absolutamente gratuito, o sea, y sin necesidad de que después se tenga que reintegrar valores ni reintegrar costos, es absolutamente gratuito. Muy bueno. ¿Y cómo particularmente os miras la importancia de este sistema ser gratuito y ser universal y atender a todos? ¿Crees que es el ideal que el gobierno hace bien con este sistema? ¿Cuál es su opinión particular sobre? Mi opinión particular es, a ver, como argentino, muchas veces nosotros no llegamos a apreciar del todo qué es lo que realmente tenemos. Nos damos cuenta cuando vamos a otros países y los otros países no tienen la cobertura universal que tiene la Argentina. Ahí nosotros nos damos cuenta del beneficio. Argentina tiene un sistema de cobertura muy amplio y para todos. Es muy accesible, tiene sus dificultades. Seguramente es importante en cuanto al impacto económico que causa en el gasto público. Creo que estamos hablando de un 9.4 del PBI, es el gasto para el 2017 en la Argentina. Pero si yo necesito o quien necesite tiene la posibilidad de acceder y consigue su solución, me parece que es el fin fundamental del Estado, dar y devolver esa cobertura que recibe, esa cobertura de devolver el servicio a quien aporta sus impuestos, sea de donde venga. Sí. Sí. ¿Cuáles crees que son los mayores fallas en el sistema?
Yo contaba en un momento la subfragmentación que tiene el sistema. Esta segmentación en un sistema público, en un sistema de la seguridad social y en un sistema privado. Todo está controlado por el Estado, pero muchas veces articular esos subsistemas lleva a una complejidad importante. Por ejemplo, para dar un impacto concreto, personas que habitualmente están relacionadas a la cobertura de salud relacionada con el trabajo, o sea, aportan regularmente, se le descuenta normalmente para poder tener la cobertura de salud, en algunas situaciones hacen uso del sistema público y ese recurso que se gasta en la atención de esa persona que está dentro de ese subsistema nunca se le devuelve al subsistema público. Ahí me parece que genera un desfinanciamiento del sistema público que a la larga trae sus consecuencias. Es lo que se denomina el entrecruzamiento de financiamientos. En algunos casos, como el Estado cubre y tiene la obligación, no le queda a uno más que aceptar que así sea. Pero la seguridad social, pudiendo devolverle esos recursos al sistema público, no lo hace, porque normativamente está lo suficientemente complicado como para que la articulación se dé. Funcionan a veces en forma paralela a los tres subsistemas. Se encuentran cuando hay una necesidad de urgencia. ¿Se comprendió? Sí, no es muy bien integrado, no, como... Eso es. O sea, Sí. falta una integración de los tres subsistemas en Argentina que sea más eficiente. Sí, muy bien. Listo, muy interesante. Nuestra última pregunta, ¿puedo, Lorena? Sí, claro. Sí. Para el último. Es sobre la pandemia, sobre el coronavirus. Sí, y cuál la importancia cuál está siendo la importancia del sistema de salud pública en Argentina para la manutención de la crisis, el combate, ¿qué crees? ¿Cuál es la función? Yo creo que es conocido que la Argentina tomó la rienda del manejo de la pandemia en el sentido que el Estado se hizo cargo desde un principio en tomar todas las medidas rectoras para poder controlar de que la pandemia no se transforme en lo que el sistema sanitario no podía sostener. Entonces rápidamente tuvo el reflejo de generar una cuarentena que fue obligatoria para todo el país y que gradualmente, a medida que fueron evaluando los resultados y que internacionalmente se fueron conociendo algunas medidas sanitarias de mejora para el manejo, fue creando distintos niveles de liberación de la cuarentena. Pero siempre el Estado tuvo el rol fundamental en hacerse cargo de dirigir todos los lineamientos que tenían que ver con el manejo de la pandemia. Destinó recursos para cada una de las provincias, son 22 provincias en Argentina, las 22 provincias recibieron recursos adicionales por sobre su presupuesto para que puedan poner en condiciones todo el sistema hospitalario, todo el sistema de terapia intensiva, que es justamente el cuello de botella para el manejo de la pandemia en cuanto a lo asistencial. Pero antes de saturar el sistema, obligó a que todas las personas queden en su casa y no circulen por la vía pública, solamente se manejen para las actividades esenciales, como para la de conseguir alimentos, para poder conseguir los bienes básicos que permitan asegurar a la familia dentro de su domicilio. Sí, Además, y utilizar las mascarillas también, ¿no? Fue también a medida obligatorio. que cuando empezó a liberar la circulación, empezó a obligar a las personas que utilicen tapabocas, hacía sistemas de retenes, de controles de rutas, de rúas, como para que de alguna manera se vea la presencia pública
y se restrinja esa circulación. De esta manera se evitaban, en realidad se potenciaba el distanciamiento físico de las personas y obligaba a que aquellas personas que tenían el virus cumplan todo su ciclo en domicilio y se los detecte y se lo maneje uno por uno, siguiendo cada uno de los casos, como para que queden localizadas cada una. Hoy, hace 3 días, la ciudad principal de la Argentina, Buenos Aires, que había pasado una fase 3 de liberación de la cuarentena, volvió a una fase 1. El Estado obligó a determinados lugares de la ciudad de Buenos Aires a que vuelvan a la fase 1. Eso quiere decir circulación cero. Wow. Sí, cuando la pandemia empezó, yo me recuerdo que muchas personas hacían la comparación de Brasil con Argentina, porque Argentina empezó las acciones muy pronto, muy rápido, y Brasil no, Brasil fue súper despacio y no cerró las fronteras y no tuve todas esas acciones de contención del virus. Y bueno, Argentina siempre fue una referencia. Sí, Sí, se manejaron había dos corrientes. Una que dice de que todos tenemos que contagiarnos para poder adquirir la inmunidad porque no hay vacunas. Eso significa que el 60 al 70% de la población tiene que enfermarse. Esa era una corriente, que la siguió Estados Unidos, que la siguió Gran Bretaña, que la siguió Brasil. Ahora, para poder manejar el 70% de una población infectada hay que tener un sistema de salud muy bien preparado y de mucho acceso, que es lo que no sucedía con todos los países. Fundamentalmente los países de América tienen muchísimas carencias en el sistema sanitario y obviamente tienen que ajustarse a su capacidad, y su capacidad era limitada. En 3 semanas, el 65% de las terapias intensivas en Buenos Aires se saturaron, y eso lo obligó a volver 2 pasos atrás. sí. Sí. El gobierno supo cómo actuar de acuerdo a la urgencia de la situación. Fue muy pronto. Sí, creo que eso es reflejo de una estructura del sistema de salud fuerte, porque en Argentina también se vive hoy una crisis política con la población muy polarizada de los lados, y en Brasil también está así, pero en Argentina creo que se separó las cosas, el sistema trabajó de la misma forma, las personas sospecharon más, y, y no sé si es de la misma forma en Brasil, Sí, pero muy se interesante. quedó por fuera las cuestiones políticas y todos se sentaron en la misma mesa a discutir el problema que se venía, reconociendo cuál era su capacidad de resolver la pandemia. Teniendo en cuenta que la Argentina, fuera de esta cuestión política, tiene una profunda crisis económica. Nosotros estamos renegociando una deuda, estamos en default, técnicamente estamos en default, y estamos sosteniendo una economía con una pandemia, no generando producción, y eso trae el segundo gran impacto de la pandemia, que no tiene que ver con la salud, sino tiene que ver con el ingreso de la familia. Las fábricas están cerradas, se están produciendo al 20 o al 30% de su capacidad, y eso trae problemas serios a futuro en una Argentina que está quebrada. Corrientes está en una fase 4, o sea, nosotros Está súper. estamos desarrollando una actividad normal en Corrientes. Ese es un detalle importante. Las provincias a su vez tuvieron una decisión particular para el manejo de la pandemia en función de un lineamiento determinado. Corrientes está con 101 casos, no tenemos actualmente casos positivos en la provincia.
Tenemos casos que se fueron dando y que ya están resueltos. Probablemente volvamos a reiniciar las actividades educativas en el mes de agosto con una forma diferente, pero creo que arrancan nuevamente el sistema educativo, siempre y cuando la pandemia no se traslade a la provincia. Hasta que no haya vacuna, siempre vamos a tener un riesgo. Sí. En mi opinión, y desde un principio compartí la política pública de cómo lo manejaron a la pandemia, creo que hace falta el otro lado, que es las personas, los ciudadanos tienen que tener un cambio de hábito, y ese cambio de hábito es lo que no asume la población. La población confunde una decisión política con un comportamiento biológico. Que yo decida que se libere la cuarentena no significa de que se va a cortar un ciclo natural de transmisión de un virus. Ahí es donde se produce una gran diferencia. Y esto es cultural. La gente tiene que entender, los ciudadanos tienen que entender de que deben guardar distancia, deben aumentar sus conductas higiénicas, deben taparse y cuidarse la boca, las fosas nasales, los ojos, porque son las vías que transmiten y son las vías en las que uno se contagia. Si eso no está cubierto, la transmisión seguirá su ciclo natural. Sí. Sí. Muy buena charla. Sí, muy buena. Gracias por la charla, gracias por todo, gracias Jordana por la invitación. Eso. Sí, a mí me Bueno, gustaría muchísimas agradecer gracias a también a ustedes. Roberto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aparte esto me gusta, así que cuando quieran volvemos a charlar y bueno, espero que en el conocimiento que uno tiene y en la visión, porque esto hay que tener visión política, hay que tener visión de futuro y fundamentalmente sensibilidad social para entender este tipo de cosas. Así que las felicito a las dos y a los que están en la iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y perdón por el portuñol que está... Pero me doy cuenta que se fue aflojando el portuñol. Primero estaba muy duro, ahora ya. Ahora se acordaron de la correntinidad. Sí. Dale, listo. Un beso grande a las dos. Beso. Bye, bye.